Seguimos con más noticias, amigos y amigas. Gracias a quienes integran a Corape Digital TV, comparten esta transmisión y también están pendientes de las entrevistas, videos y más temas que compartimos en este espacio. Nos movilizamos nuevamente a la Asamblea Nacional porque hoy Paz Digna, Niñez y Adolescentes de Ecuador, que está conformada por 100 organizaciones, se congregaron en el Legislativo para rechazar enfáticamente la inseguridad, miedo y todo tipo de violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Esto en vista de la crisis de inseguridad que atraviesa el país. Rolando Goye se encuentra listo para compartirnos un poco del pronunciamiento de estas organizaciones. Rolando, te escuchamos. Corape informa. Y el país integra Cielva, como lo mencionó, nos encontramos nosotros muy cerca de la Asamblea Nacional, donde está dándose este pronunciamiento por parte de las organizaciones defensoras de los niños, niñas y adolescentes en torno al tema de la inseguridad que se vive en el país. Han señalado datos preocupantes, donde varios de los menores lamentablemente han perdido la vida debido al cruce de enfrentamientos de grupos de delincuencia organizada. Vamos a ver si podemos también nosotros dialogar. Jorge León, de la Alianza de la Defensa de los Niños, Niñas y Adolescentes. Coméntenos un poco los datos que estaban hoy presentando. Precisamente son datos que preocupan, son datos que de alguna manera llaman la atención de las autoridades y también de ustedes como organizaciones defensoras de derechos humanos y también de los niños, niñas y adolescentes. Sí, lamentablemente la sociedad solo se escandaliza por el aumento de las cifras. Nosotros como defensores de derechos humanos planteamos que si así sea un niño, 10 niños, 10 niñas que enfrentan esa sociedad, ya debemos alarmarnos. Pero bueno, UNICEF plantea que se ha aumentado en 500% los homicidios de adolescentes de 15 a 19 años. 250,000 niñas y niños han desertado del sistema educativo. Existen muchos niños y niñas que están migrando en situaciones de riesgo y otras situaciones. En este momento, por ejemplo, niños y niñas están en educación no presencial, enfrentando complicaciones respecto a conexión, a cómo participar, y van a tener muchas dificultades con respecto a su educación. Esas son las cifras que se están planteando instituciones, ¿no? E igual niños, adolescentes que están siendo criminalizados por el hecho de tener tatuajes, en lugar de que los adultos planteen que aquellos organismos criminales que los han reclutado deben responder a la ley. Entonces, se ha generado una dinámica de no protección a niños y niñas y adolescentes desde el Estado, desde el gobierno y desde la sociedad en general, ¿no? Porque en este momento, por ejemplo, hay la idea generalizada de la mano dura, y estamos viendo en los videos que se están compartiendo acciones de algunos militares, acciones degradantes, violadoras de derechos humanos, que nosotros no creemos que sea una posición política de la institución como las Fuerzas Armadas, pero sí se debe evitar que se siga dando ese tipo de cosas. Antes, ¿ustedes qué plantean también como organizaciones defensoras de derechos humanos y de los menores? Vamos a actuar. Este es un primer paso. Nos hemos organizado varias coaliciones para plantear, denunciar la situación, exigir al gobierno y al Estado que cumpla con su obligación de proteger y también desarrollar diálogos. Esperamos abrir diálogos con la sociedad en general para superar esta idea de criminalización. Los chicos y chicas que han sido reclutados pueden ser víctimas, ¿no? No estamos diciendo en absoluto que no deben responder a la justicia, por supuesto que sí, pero esta respuesta debe ser en el marco de la norma vigente. No podemos responder a esta perspectiva de la venganza, esta idea social de la venganza. El gobierno y el Estado está obligado a cumplir el marco normativo nacional e internacional. Entonces queremos abrir espacios de diálogo con la sociedad en general y sobre todo buscar mecanismos para proteger a los niños, niñas y adolescentes del país. Ahora también dentro de la Asamblea Nacional se tratan varios de las reformas, una de ellas también lo que es el COPINA. ¿Ustedes qué consideran que debe ser tratado, que debe anexarse ya en estos informes que se están haciendo algunas reformas al Código de Protección de los Menores? Sí, el CONA, Código Orgánico de Protección a la Niñez y Adolescencia, lleva más de 5 años en su desarrollo. Esto muestra el desinterés, la falta de capacidad de la Asamblea para responder a las necesidades de los niños y niñas. Y además, en este momento, la Comisión de Justicia está planteando reformas
en el COIP para tratar a los niños, a los jóvenes, adolescentes, pero juzgarlos como adultos. Entonces, esta mirada de algunos asambleístas reitera la idea, la incapacidad y la falta de formación en estos temas de niñez. En el CONA, por ejemplo, 5 años y no hay presupuestos concretos para financiar un sistema que protege a los niños, niñas y adolescentes a nivel de gobierno nacional, a nivel local. No hay una cabeza, un ministerio fuerte con presupuesto para que haga funcionar ese sistema de protección. Nosotros también estamos asumiendo una posición de exigir que cumplan ya más de 5 años es suficiente para que entren al debate desde un enfoque de derechos humanos y derechos de niñas, niñas y adolescentes. Finalmente, bueno, ¿cuál sería ahora el llamado al presidente Daniel Noboa? Está pocos meses también en funciones, pero ustedes han señalado este tema preocupante que involucra a los niños, niñas y adolescentes. Que desde el gobierno se genere una participación con niños, niñas y adolescentes, que sean tomados en cuenta como sujetos. No se habla con ellos respecto a qué opinan, qué proponen. Entonces debe existir dentro de este plan Fénix o Fénixi también una perspectiva de seguridad y protección a quienes son más vulnerados, que son vulnerables, que son niñas, niños y adolescentes, a nivel de gobierno y promover a través de los ministerios todos los mecanismos para que la sociedad misma las proteja. Queremos agradecer a Jorge León de la Alianza por la Niñez del Ecuador, con quien hemos dialogado estos documentales que se está dando muy cerca de la Asamblea Nacional. En un momento se mencionó que sería en los exteriores precisamente para hacer conocer de estos datos que han preocupado, que señalan que varios menores lamentablemente han fallecido a consecuencia de balas perdidas entre grupos de delincuencia organizada. De ahí que han hecho un llamado también a las instituciones del orden que garantizan la protección de los niños, niñas y adolescentes, y de la misma manera que al momento cuando están tratando estas reformas al Código Orgánico Integral Penal se puedan tomar en cuenta varias de las observaciones. Una de ellas que ha señalado que a varios adolescentes, por el hecho de tener tatuajes, se lo estaría vinculando con grupos de delincuencia organizada. Vamos a ver si podemos también dialogar brevemente con otra de las representantes. Comenten un poquito, ustedes también hoy son parte de este pronunciamiento que se han dado como defensores de derechos humanos y también de los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué es lo que ustedes plantean? Nosotros planteamos en resumen la restitución del Sistema Nacional de Protección, la recuperación del Sistema Nacional de Protección Integral a los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el Ecuador. Sistema que está dispuesto en la Constitución de la República. Sistema que puede responder a la realidad de las cifras que ustedes ya han escuchado, de exclusión educativa, mendicidad infantil, trabajo infantil, violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Muertes también a consecuencia de enfrentamientos. Muertes a consecuencia, homicidios en general. Es decir, si tenemos una tasa de homicidios que subió en un 640% en niños, niñas y adolescentes, dato de la UNICEF. Entonces, tenemos una claridad meridiana de qué es lo que está pasando con nuestros niños, niñas y adolescentes. Pero además, tenemos que tener claridad absoluta de que el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes es un delito, que es un delito atroz. Un delito que crece a medida que también se está enfrentando al crimen organizado. Exactamente. O sea, eso no va a parar si no se va a aprender y a sancionar al reclutador, pues. El reclutador es quien los atrapa con mecanismos desde la seducción hasta la amenaza de muerte, amenazas a sus familias, chantajes, de todo. Los adiestra, los deshumaniza, los utiliza y los desecha. Así es como trata el reclutador a nuestros niños, niñas y adolescentes. Y nosotros estamos criminalizando a la víctima. Es la primera víctima. Antes de ir a asaltar un almacén ya lo reclutaron. Antes de ir a poner la bomba ya lo reclutaron. Es la primera víctima, la víctima de primera línea del crimen organizado. Y eso tenemos que, como sociedad, nosotros hacer conciencia.
Y también la Asamblea está tratando uno de los temas, precisamente, que es el COPIN. ¿Ustedes qué creen que se debe incluir todo esto, lo que hoy se ha dado a conocer, que también es parte de la problemática que está presentando UNICEF? Bueno, para nosotros el código orgánico, es Código Orgánico de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia del Ecuador, que es COPINA. La base estructural que tiene que tener es la recuperación, como vuelvo y repito, del Sistema Nacional de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes. Sistema nacional que tiene que, como consta en la Constitución, ser una política de Estado, que tiene que superar a la política pública de atención, que muchas veces es clientelar y está a gusto y disposición, a voluntad política del gobernante en el Ejecutivo. La política de Estado tiene que sobrepasar eso, sin recuperar el Sistema Nacional de Protección a la Niñez y Adolescencia, que es parte de lo que nuestras organizaciones estamos reclamando desde hace rato. Está pasando lo que está pasando, que es parte de lo que nuestras organizaciones hemos advertido ya desde hace tiempo. También no existe el sistema específico y especializado de protección a niñez y adolescencia en el Ecuador. Y debe existir. Entonces, y debe existir porque la Constitución lo manda. Pero además de que la Constitución lo manda a ojos vista, es una necesidad absoluta para poder inclusive tener una esperanza de futuro. Recuérdenos, por favor, ¿y qué organización? Soy Efigenia Witt, presidenta de la Fundación Defensa NNA y vocera por la coalición contra el abuso sexual en la niñez y adolescencia del Ecuador. Queremos agradecer también a los voceros que hoy hemos podido conversar con ellos acerca de lo que hoy se ha presentado, algunos datos que han llamado la atención, un llamado también al gobierno nacional en la protección a los niños, niñas y adolescentes. Han señalado también que al momento se está tratando el COPINA dentro de la Comisión de la Niñez de la Asamblea Nacional y de ahí que sería también importante que se tomen estas observaciones, sobre todo en lo que es el tema de reclutamiento a menores, que algunos de ellos lamentablemente luego son vinculados con grupos de delincuencia organizado. También en el tema de salud mental, educación y cuidado de los hogares. Es el informe que nosotros les hemos llevado desde aquí, muy cerca de la Asamblea Nacional, en donde se ha dado estas declaraciones de la protección de estas organizaciones defensoras de derechos humanos y también protectoras de lo que son los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Elba, con esto regresamos. Tú tienes más. Corape informa. Y el Ecuador se integra. Muchas gracias, Rolando, por ese reporte. Y ahí estábamos escuchando en este caso a integrantes de las organizaciones que conforman Paz Digna, Niñez y Adolescentes de Ecuador, que como les mencionamos está conformada por 100 organizaciones. Ellos se congregaron, se movilizaron hasta la Asamblea Nacional para rechazar enfáticamente la inseguridad que se está viviendo en todos los espacios, sobre todo en los espacios donde hay niños, niñas y adolescentes. Aquí hablaron de los niños y adolescentes que son reclutados por bandas y también hicieron algunos pedidos, como en este caso brindar atención en zonas de alta vulnerabilidad, la construcción participativa de políticas públicas, la aplicación de justicia firme y respetuosa con los derechos humanos de los adolescentes que en este caso han cometido delitos, y también brindaron algunas cifras que también ellos comparten en el boletín que invitó a los medios de comunicación a esta movilización que realizaron hasta la Asamblea Nacional, y se muestran preocupados ante algunos datos, como por ejemplo que el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, UNICEF Regional, revela un aumento de 500% en homicidios adolescentes a 19 años y un impactante incremento de 640% en la tasa de homicidios de niños y niñas y adolescentes. Hablan de una crítica situación y en este caso hacen un llamado a las organizaciones sociales dedicadas a la defensa de los niños, niñas y adolescentes para abordar de manera urgente la protección integral de esta comunidad.